Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa se graba viernes a las 7:30 de la mañana, viernes 26 de abril. Y al hacerlo, es natural que no pueda considerar nada específico de cuanto pueda ocurrir, para bien o para mal, en un evento político importantísimo que está programado para el sábado 26, al día siguiente de la grabación de este programa. El evento consiste en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que hace mucho tiempo no se reunía. Al hacerlo ahora, han surgido las expectativas, las crispaciones, ¿por qué no decirlo? Porque hay unos, quizás los más, que aspiran a que se les organice, surjan incidentes desagradables que turben la paz de ese evento, como una manera de satisfacer pasiones o de pensar en intereses y ventajas que podría darles a esos más un espectáculo a cargo del Partido de la Liberación Dominicana, del partido de Juan Bosch. Otros, que somos los menos, querríamos lo contrario: armonía, serenidad, de ser posible, fraternidad, a fin de que lo que puedan acordar en él no pase a ser un factor de turbación y de daño, no tanto ya para el partido, sino daño para el país. Porque muchas veces comete la gente el error de hablar de asuntos internos de los partidos políticos. Y sobre todo cuando un partido esté en poder, que ya lleva 5 mandatos del pueblo dominicano para dirigirlo, de 4 años cada uno. Ese partido pasa a ser una especie de eje sensitivo de la República, en el sentido de que sus aciertos como sus desaciertos pueden generar efectos positivos o negativos en la suerte nacional. Por eso resulta una insensatez. ¿Por qué usted trata ese tema si ese no es su partido? No, es el partido de poder. La gente que está guiando y gobernando a mi país es la de ese partido. Lo que puede ocurrir entre ellos nos debe interesar a todos. Es decir, que el programa se graba en el umbral de ese evento. La mejor actitud es desearle buen viento y buena mar
para que todo pase en forma civilizada y el país pueda sentirse más o menos tranquilo, que no lo está. Con eso que fue el atractivo de ese partido para ganar el favor popular. El PLD en el 96 llegó a poder por primera vez y el atractivo fundamental era la disciplina, el orden, las posiciones constructivas, las actividades ordenadas. El país confió en eso. Han venido las horas de poder y, como siempre ocurre, las horas de poder son peligrosas, porque el poder es una bandeja de tentaciones. Tentaciones a veces, sobre todo en el campo de la política, en el área pública, hacia lo peor. Y el ejercicio de poder desgasta por eso mismo. Los pueblos se van frustrando, se van amargando, considerando que se han equivocado, que no debe seguir, y se exasperan. Vienen nuevas generaciones, ya en su caso son casi 20 años de poder, y deben de cuidar sus dirigentes mucho lo que pueda ocurrir a partir de mañana, sábado 27 de abril. Yo no creo que en el país haya o pueda aparecer alguien con más autoridad moral que yo para hablar sobre este tema de los conflictos actuales, porque sería inútil ocultarlos, que están afectando a esa organización política que detenta el poder en nuestro país. ¿Por qué yo hago esa afirmación tan terminante? Sin temerle a que se me vea como vanidoso, prepotente, porque tengo las pruebas en las manos. Y he dicho siempre, he hablado siempre ante ustedes que me gusta fijarle edad a los conflictos, la edad del conflicto. Una cosa ocurre hoy, examino el pasado inmediato o remoto. ¿Qué dije yo sobre esto? ¿Dije algo? ¿Advertí algo? ¿O me pasó de largo? Nunca lo traté. Porque la edad de las advertencias del conflicto por llegar o por venir le otorga a quien hace las advertencias fuerza moral para poder recordar y probar qué dijo entonces. Es decir, una cosa es hacer una prueba de esa naturaleza tan sólida que inspira necesariamente respeto, y otra cosa sería aparecerse con una opinión improvisada, abrupta. Hablo por primera vez de ese conflicto, porque queda entonces el público autorizado a pensar qué le habrá picado a este, qué querrá este, cuál es el objetivo de su posición de hoy tan abrupta. Es oportunismo.
el logrero, esa es la diferencia. O es fruto de su pasión o de las necesidades de su lucha. No, hacia atrás, hacia atrás. Y me puse en la semana a hacer una revisión de esos antecedentes personales de mis advertencias. Para no exagerar. Y la verdad es que yo debo confesar hoy, muy seriamente, que pocas veces en mi carrera pública como político, como dirigente de partido, yo he experimentado una satisfacción mayor que la que hoy tengo. Al grado de que muchas cosas que busqué, al leerlas, me sorprendí, porque había aspectos que yo no retenía. Es decir, es tan completa mi prueba en la lucha por la unidad de ese partido político, que no es el mío. Fuimos aliados desde el 93 hasta el 15. Pero no es el mío. Sin embargo, es del país. Y además, hay siempre el referente solemne a respetar, don Juan. Muchas veces los amigos como que no entienden la posición mía frente al partido. Y yo cuando le saco a don Juan y digo, es que esa relación la propició don Juan. Y la Fuerza Nacional Progresista, que es el partido que modestamente yo fundara hace ya tanto tiempo, en el año 94 fue distinguida, porque el candidato a senador de ese partido fui yo, cuando Leonel Fernández fuera candidato a la vicepresidencia, con la fórmula acompañando a don Juan en su última experiencia electoral. Entonces, leyendo estos papeles, como son las cosas, me llevé a casa. Déjame ver estas cartas que las menciono. Me asaltó una tentación. Y voy a tratar de cumplirla, porque es sana. Y pienso que no sería un ejercicio egoísta ni prepotente hacerlo, sino que puede ayudar mucho a la comprensión que es de la esencia de este programa. Procurarla. Es decir, uno va dejando esos papeles y llega un momento, como explicaba, que hasta uno mismo hay aspectos que no recuerda. Solo cuando los lee, dice, ay Dios, ¿y cuándo dije yo esta cosa? ¿Y de dónde vengo? Por ejemplo, hablando de la unidad y de los peligros de su rompimiento, yo he hecho siempre mucho énfasis en esta carta originaria del 15 de junio del 2012. Recuerden, un paréntesis, que insisto mucho en hablar para los jóvenes.
Pero no para los jóvenes de hoy nada más, que apenas están llegando a la edad de la votación, que están dejando la adolescencia, pasando a la juventud. No. Para los jóvenes de entonces, que hoy son ya maduros, hombres y mujeres de 30 o más años, hasta 50, entiendo, porque hay fechas aquí que les son aplicables a ellos, porque cuando esas cosas se produjeron, ellos estaban jóvenes, como los que en la actualidad están saliendo de la adolescencia, incorporándose a la vida pública de muchas maneras. Esta carta del 15 de junio tenía un solo texto, es bueno repetirlo, pero estaba dirigida a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Leonel Fernández, el presidente saliente, en el 12, Danilo Medina, el presidente ya electo, pendiente de juramentación. ¿Me siguen ustedes? Fíjense la fecha. En esa carta yo le hice una exposición muy razonada, advirtiéndoles a los dos cuál era la obligación de ellos frente al país, cómo debían de cuidar esa unidad que se había restablecido después de haber sufrido una crisis en el 6, cuando Danilo Medina, que era un hombre clave del partido y el ministro fundamental del gobierno de Leonel Fernández, se apartó del gobierno. Pasaron entonces unos años ahí difíciles de distancia. Fue el tiempo en que sectores externos, gente de características especiales se acercaron a Danilo, que ahí estuvo la raíz del mal, porque vinieron lo que yo llamo los paracaidistas de la 81 División, y eso ha contribuido a crear distancias irritantes dentro del partido. El partido poder y el partido no poder, en una forma u otra, tienen tensiones muy serias. Fue en esta carta que yo le contaba la experiencia aquel del abuelo, mi abuelo, que era un hombre esencialmente honesto y valeroso, primo hermano del presidente Cáceres y del presidente Vázquez. Eran los tres primo hermanos todos, pero no era un primo hermano que se dedicaba a otra cosa, ¿no? Era un hombre de armas, compañero de ellos. Incluso al momento de la muerte de Cáceres, él era el gobernador de San Pedro de Macorís, ya lo había sido en el Ceibo, gobernador de entonces, que era luchar con el caciquismo y esas luchas, y era equidistante porque eran sus dos hermanos. Incluso cuando se fueron al exilio, en 1903, salieron del Pozo, donde está la estancia María Virgen, para Puerto Plata y de ahí a Cuba. Se fueron los tres y algunos más de Santiago que acompañaban al presidente Cáceres. Horacio, Mon y Francisco, los tres. Me decía don Pedro Troncoso que estaban en Santo Domingo de las Villas, en Cuba, pasaron un año, y le pusieron como mote los elefantes dominicanos, porque eran 2 de 6'3" de estatura y uno de 6'4". Es decir,
no es un testimonio muerto de un familiar lejano, no, de una gente que estaba en el centro de la fraternidad, de la hermandad, y que lamentó todo el tiempo como eso fue minado y perforado por la intriga y todo el desastre que después vino, tanto para las relaciones de ellos como para la República, porque eran hombres claves, dirigentes claves. Esa carta la estuve examinando. El 26 de diciembre del 2013, otra carta a Danilo Medina, a Leonel Fernández, y copia de esa carta enviádale a Danilo Medina, uno presidente del partido y otro presidente de la República, donde hablaba de la unidad y del peligro de perderla. Hay un ingrediente más interesante, pero ya veremos cuando se publique, que era una vertiente de riesgo que había para el partido y mi deber era prevenirlo a los dos. Carta interesantísima. Esta es 26 de diciembre del 2013. Entonces, 20 de mayo 2014, a los dos, Danilo Medina, presidente de la República, Leonel Fernández, remitiéndole la copia de una conferencia que yo acababa de dictar, que resultó interesante. Esa conferencia yo se la enviaba con sus comentarios sobre la cuestión de la reelección, cuál era la posición de la Fuerza Nacional Progresista, qué recomendábamos nosotros, y otra carta del 2 de octubre, esta es del 20 de mayo del 2014, esta es del 2 de octubre del 2014, incluyendo en la carta el 70% de una conferencia que yo dictara en el año 1995 en el Hotel Lina, bajo el título La Nación y los Partidos, que diera las bases esenciales para la formación del Frente Patriótico, que ganara las elecciones en el 1996, ya siendo Leonel Fernández candidato presidencial. Oigan, la idea es que cuando me llevé esto a casa para ponerlo junto a mi almohada y leerlo de noche, me surgió la idea. Yo debo de hacer un folleto que me permita adelantar al conocimiento público este material. Porque es sorprendente encontrarse uno con esos antecedentes. Por ejemplo, en la que yo mando el 2 de octubre del 14, observen, es una carta que tiene un 80% de la conferencia del 95. La Zapata del Frente Patriótico. En el 14, yo se la recuerdo a los dos y la transcribo en gran modo, solo algunos aspectos que ya no concernían propiamente al caso.
Al leer eso, yo digo, Dios mío, pero yo no he pretendido ser profeta en mi tierra. Nadie es profeta, claro está, pero evidentemente mis vaticinios tenían un halo, algo de profecía. Porque ahí, en esa conferencia del 95, yo hacía alusión a una carta que había enviado en el 90 a dos líderes, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, de texto único. El 90, y esto para los jóvenes, fue una crisis peligrosísima, porque evidentemente las elecciones fueron muy traumáticas. Don Juan, que tenía un crecimiento arrollador, se entendía que era el ganador, porque el doctor Balaguer tenía ya un desgaste manifiesto. Los resultados fueron cerrados. El PRD, que le había prometido a don Juan reconocer su triunfo, lo que hizo fue que se alojó donde Balaguer y lo reconoció como tal, a Balaguer como ganador. La crisis fue muy delicada, muy delicada. ¿Qué hice yo entonces? Dios mío, ya yo lo había perdido. En la conferencia del 95 encuentro la transcripción de gran parte de la carta común que le había enviado a Juan Bosch y a Joaquín Balaguer, planteándole la cuestión de cómo salir de la crisis. Don Juan, a raíz del trastorno gravísimo, me invitó a verle. Yo fui a verle, a su invitación. Y me hizo una pregunta. Me robaron las elecciones. ¿Tú estarías en condiciones de defenderme? Ya yo lo había defendido en algunas experiencias de sometimientos que le habían hecho, de uso de delitos de palabra y cosas de esas que no tenían fundamento. Y yo le digo, ¿cómo no, don Juan? Siempre que hagamos un conteo de la votación, si aparece un voto más en su favor, yo lo defiendo. Él me dice, sí, es razonable, vamos a hacerlo así. Se formó una comisión que me iba a ayudar y hizo el trabajo. Llegó un momento en que el PLD no tenía organización todavía territorial completa. Había provincias donde la participación del PLD fue mínima. No tenía delegados, estaba muy débil. Hablo del 90. Llegaron los datos. No dio la cuenta de los votos. Pero aún así había un ambiente tremendo. Entonces yo propuse a los dos, vamos a organizar unas nuevas elecciones, pero solo presidenciales, por ley del Congreso. Vamos a apoyarnos en tales o cuales artículos, eran 4 o 5 artículos de la Constitución de entonces. No toquemos la parte de Congreso ni la parte municipal, solo la presidencial. Unas elecciones que hagan las veces de una segunda vuelta. Y la vamos a controlar mejor, para que esta disputa no nos lleve a una tragedia. Una propuesta está puesta aquí, trasladada a esta carta.
porque la carta del 90, por desgracia, yo la tuve cuando esta conferencia, pero no ha habido manera de encontrarla, ni siquiera en los depósitos digitales nuestros, porque parece que la trabajamos con maquinilla, algo así. No la he localizado todavía, pero en la del 95 figura transcrita todos los párrafos que yo decía que le había enviado tanto a Balaguer como a Bosch. Aquí, en este están. Hablaba de la unidad, de ellos dos, y les prevenía del desastre que nos estábamos exponiendo. Efectivamente, vino la gran crisis, los sucesos de Haití con Aristide, la presión de Clinton por los 19 campamentos de refugiados, en comillas, la actitud de Balaguer rehusándose, un tollo, una cosa peligrosísima. Entonces yo le planteaba en el 95, en mi conferencia del 95, La Nación y los Partidos, si hubiésemos tenido la experiencia esencialmente nacional que yo propuse en el 90, posiblemente no hubiésemos tenido los trastornos terribles externos que nos estaba imponiendo la comunidad internacional, Naciones Unidas, OEA, los grupos de poder de Estados Unidos, la Casa Blanca, todo el desastre que después siguió, hasta el momento. Vamos a decirlo con más justicia, hasta que llegó Trump al poder, que entraron en receso. Porque estando el presidente Trump en el poder, los patrones de ocupación y dominio de la parte dominicana no son practicables. Ellos están ahora trabajando en la sombra y con insidia. Es otra cosa, con su invasión ya hecha. El caso es que lo que se me ocurrió fue, voy a tratar de preparar un folleto donde figuren esas 3 cartas fundamentales con las 2 conferencias a que hice alusión. La del 95 y la otra que envié, que la pronuncié en el 10, sobre la cuestión eleccionaria, sobre la reelección del 10, que le envié a Danilo Medina y a Leonel Fernández copia de esa conferencia. Ese folleto, ojalá yo poder hacerlo, que me resulte el tiempo apropiado, porque preveo que las contingencias se están condensando en una forma muy peligrosa. Muy peligrosa. Y yo quisiera darlo a conocer antes. Y ojalá poder hacer un ejercicio parecido, claro está, guardando la distancia, porque esto sería un folleto, no un libro. Pero ponerlo en circulación, utilizando el método que utilizó el expresidente Fernández, al poner en circulación ideas en conflicto, la relación Juan Bosch-John Marlon Martin. Él se siente en el medio, 2 amigos, aquí 2 periodistas, 2 políticos importantes en Santiago, ahora en Washington, y ellos que han leído ya el libro le hacen preguntas sobre el libro, por qué el libro, las interpretaciones. A mí me encantaría poderlo hacer así, desde luego, modestamente, ¿no? No pretendiendo que mi folleto pueda tener la importancia que tiene ese libro, que lo he definido más bien como una obra de arte, el de Juan Bosch y John Marlon Martin. Pero sería útil hacerlo en un público que preguntara, porque muchas de las cosas de aquí, del 95, del 90,
vivos los dos líderes fundamentales, están presentes, más graves aún, con los dos líderes que sucedieran a Juan Bosch en el poder, en la dirección del partido y en el poder social y político que él tuvo con su ascendencia infinita. ¿Por qué? Porque eso podría ser parte de una discusión que ayude a entender muchas de las cosas que estoy planteando hoy, que son delicadísimas, porque si no hacemos un esfuerzo de razón, de desprendimiento, de buen juicio, y nos vamos por los vericuetos de los desencuentros y de las pasiones y de los dicterios y de todas esas locuras que andan ahí en el alboroto, si nos vamos por ese último camino, posiblemente terminemos no malheridos, no, sino muertos como Estado y como nación. Porque en la medida que logren minar aún más la unidad de la gente que ha tenido la obligación no cumplida de hacer el acoplamiento necesario para fortalecer la cohesión política y social del país, para armar a frente a los peligros externos, para darle un tipo de fortaleza de conjunto. En la medida que eso se ahonde, como parece que se puede ahondar, la tragedia va a estar presente. Y yo razonaba leyendo jueves en la noche esos pasos. Qué cosa. Tengo una experiencia que quiero repetir hoy, que viene a fortalecer esa actitud de vaticinio que asumo. Esa experiencia se produjo en el año 65. Y es oportuno hacerlo porque se acaba de celebrar, de conmemorar el 54 aniversario del 65, del 24 de abril. 2 meses antes, abril, marzo, fines de febrero sería. Yo estaba en clandestinidad absoluta. Algunos amigos no lo sabían de los jóvenes y se asombraron cuando lo conté en el acto de puesta en circulación del libro de Don Juan y Barlo Martín, de Leonel Fernández, relativo al diálogo post-mortem de estos. Le dije, miren, mi clandestinidad fue tan rigurosa, no fue un adorno. A mi hijo Vinicio lo conocí yo, tenía más de 1 año ya de nacido, porque él nació el 3 de noviembre del 63 y yo estaba ya el 30 de octubre, 3 días antes, fracasando en un contragolpe para militar en la base aérea de Santiago para restablecer la Constitución. Esa reunión en Juan Dolio a que me refiero se hizo en la casa de playa que tenía Antonio Martínez Francisco. Yo estaba escondido con mi querido amigo y hermano Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, que era el jefe del contragolpe constitucionalista. Recibimos a un mensajero secreto porque me invitaban a ir a esa reunión
en Juan Dolio. Cuando fui, estaba Antonio Martínez Francisco, don Máximo Lobatón, en paz descansen, Mundito Espinal, 11 o 12 oficiales del Ejército y Fuerza Aérea y Marina, y el doctor Peña Gómez. Bueno, el doctor Peña Gómez acababa de llegar de Puerto Rico y traía con mucha euforia el mensaje de don Juan: Constitución sin elecciones. El PRD no puede aprobar nada que no sea eso. Un levantamiento, pero para restituir la Constitución. Con su elocuencia de siempre, lo dijo un amigo coronel y abogado, ya desaparecido, gran amigo mío, Armando Sosa Leiva, Dios lo tenga en gloria. Cuando él termina, dice: aquí hay un amigo que nosotros quisimos que don Antonio lo mandara a invitar, el doctor Castillo. Y a nosotros nos interesaría oír su parecer sobre eso. Efectivamente, yo le dije, si se hace como propone el PRD, en 2 palabras, fue una conversación más dilatada, vamos directo a una intervención militar extranjera. Una vez los norteamericanos se den cuenta que estos oficiales que no tienen la preparación y el armamento de las tropas de Cefa, San Isidro, las que derrocaron a don Juan, abran sus arsenales y entreguen armas al pueblo, los norteamericanos van a bajar y van a suprimir el levantamiento. Doctor Peña Gómez: pero doctor, ¿cómo un hombre como usted, a esta altura de la moral internacional, puede pensar así? Eso sería antihistórico. Bueno, un discurso. Yo le digo: Peña Gómez, él no era doctor todavía, para las grandes potencias no hay moral internacional, solo intereses. Cuando los soviéticos tuvieron que entrar en Hungría, metieron los tanques en Budapest. Esto, cuando tengan que bajar, van a bajar de mala manera. Bueno, la discusión se hizo fuerte. El doctor Peña Gómez se dio cuenta que los militares me estaban como oyendo. Digo: bueno, pero en todo caso podríamos, pues yo decía, una junta militar joven, de oficiales que no tengan trastorno de sangre ni de violencia, puede ser muy útil, puede tomar medidas y dar unas elecciones a 8 o 10 meses. Mi buen amigo Mundito Espinal dice en un momento: doctor, yo sé que usted es muy amigo del doctor Balaguer, y es posible que usted esté opinando así, pensando en que el doctor Balaguer puede regresar para ir a unas elecciones dentro de 10 meses. Yo le digo: no, Espinal, no. Yo estoy aquí porque tengo más de un año en clandestinidad. Porque el 30 de octubre del 63 ya yo estaba comprometido en un contragolpe militar para restablecer esa Constitución. Pero ¿qué ocurría? El tiempo era oportuno. Gobernaba Kennedy. Kennedy murió sin reconocer al triunvirato. Y el primer acto de gobierno de Johnson fue reconocer al triunvirato una vez se produjera la tragedia de Dallas. Yo no estoy hablando por conveniencias personales. Yo he luchado por eso, pero no es el momento.
Entonces yo digo hoy, dentro de ese cuadro de vaticinio que he hecho, ahora hay una situación muy peligrosa. La región está que arde. Hay dificultades infinitas con motivo de la problemática venezolana. El asunto puede producir hechos, Dios nos libre, porque a todos nos concierne, indescriptibles, insospechables. Nosotros estamos muy complicados. El presidente Medina fue movido a error claramente. Dio un paso hacia sus relaciones con la China popular en el momento menos indicado y en la forma más inapropiada. China y Estados Unidos mantienen una guerra en el comercio, que es la más delicada, y en la influencia, porque China tiene todas las posibilidades en América Latina de hacer inversiones, prestar infraestructura, bueno, y dijo que República Dominicana era la economía sobresaliente y que ellos entrarían al listín al Caribe y en la región a través de República Dominicana. Va a tener consecuencias. Va a haber consecuencias. Es peligroso. Si nos desordenamos, ya la MINUSTAH está fuera de Haití a petición de Estados Unidos, con la abstención nuestra, inexplicable. Porque debimos de oponernos a la petición de Estados Unidos, porque la paz y la seguridad en ese estado colapsado no la puede mantener lo que han puesto ahí como policía, ya se está viendo. Y en la isla se desordena todo y nosotros no desordenamos fruto de un conflicto, podemos incluso hasta llegar a perder la soberanía. ¿De quiénes o a quiénes le sería eso atribuible en primera persona? A Danilo Medina y a Leonel Fernández. Porque son los dos líderes que yo llamo mejor caracterizados. 3 periodos, 2 periodos, experiencia de Estado, influyentísimos, controlan un hemisferio, otro, el partido. Hay que trabajar por la unidad, no del partido, por la unidad nacional, que comienza por la del partido. Pero tenemos el evento el sábado 27 y tenemos el otro evento, la manifestación del 5 de mayo, que ha derivado en ser una manifestación pro defensa de la Constitución. Y la iglesia se involucra en el asunto y comienzan a cometer torpezas y a agredir la iglesia y a decir que ya la iglesia no tiene gente en sus templos y cosas. Bueno, y se están dando cosas tan significativas que la embajadora norteamericana y una subsecretaria de Estado, que debe tener una gran importancia ya, van a visitar al arzobispo, al obispo Osorio, que fue el que llevó la voz cantante y el más fuerte, pero estuvo Massaye, estuvo Bretón, todos los obispos se volvieron contra la posibilidad de la reforma constitucional. Y se desarrollan incidentes alrededor del Tribunal Superior Electoral y definitivamente el presidente de ese organismo de Alta Corte parecía que iba a ser objeto de una persecución peor que la que se le estableciera a Miriam Germán.
La embajadora americana y el oficial político van a visitarlo y a felicitarlo y a hablar sobre los retos de la... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Viene un trastorno, hay un trastorno en curso. Y eso no se resuelve con algarada ni con grupos de exaltados, creyendo que si se juntan, que van y se desafían y vamos a hacer fuera de agenda, vamos a... Por Dios. De manera que he sacado el programa del día, para comentar el posible folleto y hacer no el alarde, sino el reconocimiento sincero y modesto de todo este material acumulado. Yo he defendido la unidad de ese partido porque en ella está en gran modo parte de la suerte nacional. Por eso lo he defendido. Voy a estar al frente de que no se toque la Constitución nuevamente, porque va a ser el dispositivo que puede generar la chispa de la pradera. Acabamos ahora de conmemorar una prueba. Desde luego, 10.000 muertos y daños increíbles por la imprevisión. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable 33 televisión abierta, que ya nos anticipó Cinevisión, canal 19, sábado a las 6 de la mañana, Telefuturo canal 26, después de la misa de San Antonio, domingo. Telenor San Francisco de Macorís, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TDI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Musavisión, TV3, TV Plata, 10 de la mañana, 12 del mediodía, Puerto Plata. Que nuestros contenidos son reproducidos en parte por Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano y la Radio Real de la Vega, que reproduce nuestra versión central del domingo a las 11 de la mañana. Y 92 a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, de domingo. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Inagua, que reproducen parte de nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega de La ¿Qué fue? Me tumbó el Trevi. Se cayó el avión a bajar. No tuvo aterrizaje.